esfuerzo que la red de militantes de izquierda se plantea como un enorme desafío y que sin ninguna duda es una necesidad hoy, digamos, para quienes mantenemos una visión, una identidad de izquierda, discutirlo, porque tenemos planteado temas de carácter distinto. En primer lugar, ¿cuál es la definición de izquierda? Nosotros siempre nos hemos planteado que con el tiempo la definición de izquierda se fue en alguna medida adulterando. Estoy hablando en términos generales y no en términos de quienes estamos acá hoy, digamos, intercambiando. Y que esa indefinición nos fue colocando frente a una primera gran incógnita a resolver: si la acumulación política es solo un resultado de instancias electorales, o si aquel arranque de la construcción del Frente Amplio con el objetivo, cómo no, de participar en instancias electorales, pero fundamentalmente dedicar el esfuerzo a la acción política permanente, como un mecanismo de vinculación, de relacionamiento con ese, digamos, espectro de la sociedad que muchas veces se organiza por temas concretos, propios de un ámbito, digamos, con riesgo de no mirar los problemas de otros ciudadanas y ciudadanos, y entonces dedicar todo el esfuerzo y su posicionamiento en relación a ese interés propio de esa organización social. Para nosotros este es un tema que últimamente a nivel de Europa ha estado desarrollándose, digamos, la aparición desde el movimiento social de opositores o propuestas alternativas a la del sistema político en cada uno de los países. Digamos, tomamos como referencia España con el Podemos, Grecia, digamos, y algunas otras experiencias donde el movimiento social, digamos, está fundamentalmente movido por un primer objetivo que es propio y no necesariamente es del mismo interés en toda la sociedad. Y ahí el planteo, digamos, mire que voy desordenado, sé las preguntas, cómo están planteadas acá, pero parto de la base, digamos, estamos entre compañeros y compañeros que no hay que venir a dar, digamos, un discurso, sino abrir temas que por lo menos tenemos la preocupación de que hay que trabajarlos todavía muchísimo más. Y ese aspecto de la relación del movimiento social y el movimiento político es uno de los grandes temas de la construcción de una herramienta que tenga capacidad organizativa y vinculación permanente con ese espacio social que naturalmente sí, no tengo ningún inconveniente de decir, en el día de hoy el Frente Amplio ha fracasado totalmente en justamente ejercitar ese relacionamiento, esa discusión, no desde una óptica de mandato político para que alguien que integra una organización social dependa del pensamiento y de la construcción de, digamos, la fuerza política, pero que tampoco se aísle desde el punto de vista del tema principal que los organiza y los moviliza. Y esto me parece que se va a ir en Uruguay agravando, digamos, cuando nos ponen acá el tema del gobierno de Tabaré, el gobierno de 9 meses, es un gobierno que ha olvidado las características principales del proyecto de construcción del Frente Amplio, donde ese relacionamiento, esa discusión, ese respeto por la independencia relativa desde el punto de vista de las organizaciones sociales, pero también con la obligación de plantear, digamos, en todos los ámbitos el nivel
de visualización de carácter general y de ubicación de cuáles son los problemas principales comunes para el conjunto desde el punto de vista de la mirada de qué intereses sociales pretendemos representar. No un conjunto, en datos últimos, no sé, deben haber leído, que alrededor de 33.000 uruguayos, digamos, que es el 1% de la población, un poquito menos, concentra el 65% de toda la riqueza. Es decir, que el 99% restante tiene que arreglarse con ese 35%, no es poca cosa. Tiene que ver con las políticas económicas, pero tiene que ver fundamentalmente cuál es la representación de clase que una fuerza política debe priorizar. En el documento que recién la compañera leía, se introduce en ese aspecto de la cuestión, porque suponemos desde una mirada que acá hay un problema de acumulación que se fue perdiendo. Las razones, encontrar los fundamentos, por qué se fue perdiendo, es un tema que debemos tener enorme capacidad autocrítica, que no es lo que sobra hoy a nivel del gobierno, que conseguimos todos los frente amplistas que salimos a invitar a la gente a que votara, los nombres. Pero qué casualidad, los nombres que integran el Poder Ejecutivo nunca fueron discutidos con nadie, ni siquiera con las fuerzas políticas. Entonces es una cooptación personal del compañero presidente de la República, que fue elegido no para que se independizara, fue elegido para discutir en todos los ámbitos las líneas de acción política. El 15 nos va a tocar, votar a disgusto la última fase de la discusión del presupuesto quinquenal. Ese presupuesto quinquenal, en términos comparativos con los presupuestos de la oposición, la derecha, es mejor. Ahora, no es mejor desde el punto de vista de los objetivos del contenido de ese presupuesto. Cuando miramos que esos 270.000 aproximadamente trabajadores del Estado son tratados en el presupuesto con alto sentido discriminatorio, donde los recursos que entendamos que pueden ser escasos, pueden ser, hay que probarlo, y ahí viene una discusión que desde la red de militancia izquierda ha estado permanentemente. Cuando no hay recursos, ¿de dónde se sacan los recursos? ¿Por qué la discusión del famoso espacio fiscal no llega ni con los parlamentarios, por lo más próximo que después tienen que aprobar, no llega con la fuerza política, no llega con la sociedad? El Frente tiene instrumentos, no los utiliza, entonces uno no puede de ninguna manera mirar con la inocencia que si no se utilizan los instrumentos es porque hay un problema en cuanto al papel de la participación de la gente para ir generando energía, suficiente para los cambios, que si no tiene ámbitos para participar, es muy difícil que lo exprese, y lo que hace en definitiva es una situación de alejamiento de la credibilidad de la fuerza política. Cuando se equivoca un ministro, cuando se equivoca el presidente de la República, a nivel de la gente en general, se equivoca el Frente Amplio. Sin embargo, la gente no sabe que esas cosas no se han discutido con la orgánica, que tiene una constitución bien distinta dentro del poder de decisión. La parte del movimiento tiene el 50% del poder de decisión. No interviene jamás, ni en el poder ejecutivo, ni en el parlamento. Entonces, tiene el legítimo derecho a poder discutir. Ayer nos daba un poco de risa, porque iban a informar ayer cómo había terminado el debate del presupuesto en el Senado. ¿Sabe cuánto duró el informe para un presupuesto
de 745 artículos, no más de 10 minutos. Una afirmación de una senadora diciendo que era un presupuesto de izquierda. Bueno, a mí me gustaría discutirlo, esa es una discusión, porque se llega todos los días a la gente y nosotros no podemos contribuir a un engaño. Es un presupuesto mejor, como no, de otros presupuestos, incluso del anterior del gobierno frente amplista, porque hay algunos esfuerzos de recursos, pero no están tocados la distribución de cómo se sostiene, digamos, el gasto a partir de los recursos, digamos, que hay que crear, y para eso no tocar el importe tributario injusto, digamos, con que la población contribuye al funcionamiento del Estado, es una injusticia, es una consecuencia política de descrédito paulatino que, digamos, lamentablemente hasta el día de hoy, digamos, no hemos tenido un espacio suficientemente amplio y posible de debatir. ¿Cuándo vamos a discutir el tema de cómo se paga? 10 años de gobierno nacional, digamos, hicieron que en proporción la participación en el Producto Bruto Interno creado de los trabajadores fue en relación a la apropiación, digamos, que las empresas hicieron, de una desproporción que solo mirar y comparar los números habla de injusticia. Estamos siendo partícipes de procesamientos injustos. Bueno, ¿cómo, digamos, no quiero ser muy largo, pero digamos, porque yo soy así, me he pedido acá ustedes plantean cómo, digamos, el programa debería plantearse. Yo creo que los problemas programáticos en su llegada a toda la gente no son importantes, digamos. Son más bien importantes los planes de gobierno que definen en 5 años el orden de la aplicación de los recursos ya definidos para dónde va. Por lo tanto, a mí me da la impresión que hoy, si me preguntan hacia dónde va un proyecto de acumulación, yo hoy ya estaría empezando a discutir la rendición de cuentas del 2017. ¿Por qué? Para colocar desde ahora, en todos los lados, en lo social y en lo político, el proyecto de distribución de la riqueza, que es injusto cambiarlo para ir construyendo. Yo evito, digamos, fuimos naturalmente de los que soñamos con el socialismo, pero la contradicción que está planteada hoy no es, digamos, en lo coyuntural el tema del capitalismo socialista. El socialismo ha tenido sus dificultades, las experiencias desarrolladas, hay problemas, hay que mirarlo, digamos, cuáles son los problemas, por qué son los problemas, para a partir de ahí, digamos, reconocer que la acumulación que necesitamos para una transformación de fondo, que primero que nada resista la agresión que el capitalismo, que se renueva periódicamente, lleva adelante hoy, y que naturalmente le plantea la contradicción con los gobiernos progresistas. Ahora, si la población, si la gente no tiene desarrollado, digamos, una estrategia que tiene que reconocer cómo están dadas las recolecciones de las acumulaciones de fuerza, no con el sentido de sujetarse a ello, sino de tenerlo como claro, porque esos elementos, cuando se colectivizan y hay una síntesis de los problemas principales, también necesita, yo diría, un poco a la antigua, como digamos, militante sindical. Digamos. Hoy en día me parece que para salir de esta situación, empezar a salir con tiempo indeterminado, dependerá de la calidad del proyecto de acumulación, nosotros tenemos necesariamente que partir de algo así como una plataforma.
no con un programa de fondo, digamos, porque eso nos omite ver que la sociedad en su conjunto, y le incluye a aquellos sectores sociales que queremos priorizar, tienen un atraso, que somos responsables a distinto nivel, en la generación de los niveles de conciencia que le permita comprender. Y si nosotros conversamos acá, probablemente las cosas que yo estoy diciendo, más allá que se compartan o no, nos vamos a entender para discutir. Y eso es bueno, para buscar una síntesis. Pero me da la impresión que esa lectura del nivel de conciencia en la sociedad nos ubica, nos da elementos, nos ordena las prioridades. Bueno, perdonen el desorden, digamos, indudablemente, digamos, pero es lo que trasladamos, es lo que sentimos, es lo que más de una vez, como algunos de ustedes lo han dicho, siempre Cointigno va a estar donde haya compañeros que quieren luchar para que haya izquierda, para que la izquierda se cada vez mejor y que el objetivo principal sean los más necesitados. En eso sumaremos en lo que sea, digamos, por eso estamos con ustedes hoy, digamos, encantados de